de los temas que la oposición había insistido era el impuesto a las ganancias. Se ve que en esta semana no hay demasiada necesidad de insistir. No va a haber modificaciones. Recuerden que fue aquí en Infobae TV cuando Juliana Di Tulio, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, dijo que todos los años las correcciones se hacían hacia septiembre. Esto implica que aguinaldo y los sueldos de aquí a septiembre van a quedar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y por eso lo molestamos a Guillermo Locane, que es un contador tributarista que siempre nos da una mano para entender, para por lo menos amortiguar en la información lo que va a ser el impuesto a las ganancias. Me parece que no en el bolsillo. Guillermo, soy Luis Novarecio. Buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Ninguna molestia, un gusto hablar con ustedes siempre. Bueno, lamentablemente el aguinaldo va a quedar atrapado, ya queda atrapado con el impuesto a las ganancias, no subiéndose los pisos y sí modificándose las escalas salariales, va a ser fuerte el impacto. Va a ser fuerte, la gente tiene que saber que, como salió publicado hoy en un matutino, la incidencia va a estar fundamentalmente por el cómputo del aguinaldo, que el año pasado fue condonado para la cuota que se paga ahora en junio. Lamentablemente, digamos, hay una cosa que es cierta. Sí, lo corregían habitualmente en agosto, septiembre, pero eso no quiere decir que esté bien. Digamos, que como decía que esto que vos mencionabas que expresó la diputada, esa costumbre no es buena, porque en realidad la gente viene sufriendo una retención en exceso durante todo el año y con el cómputo del aguinaldo se va, porque ¿qué pasa? Salta de escala, entonces muchos pueden suceder que sientan un cimbronazo en lo que tengan que pagar. Evidentemente, es la clase media, esto tiene que ver, aunque es evidente que muchos lo entienden, tiene que ver con el tema de los fondos buitres. Tiene que ver, claro. Porque en definitiva la forma más fácil que tiene el Estado, o la primera forma que tiene para recaudar son los impuestos, y esto entonces va a ser difícil que ante estas novedades de tener que pagar dinero internacional no sufra el bolsillo del trabajador o del jubilado argentino, es así. Guillermo, ¿es correcto el cálculo que se hacía hoy en Clarín, si la memoria no me falle, de que vamos a pagar el doble que hace 2 años de ganancias? Bueno, depende por eso tiene que ver si sos casado o soltero y tiene que ver el nivel de ingreso. De movida, los que tienen un sueldo neto de bolsillo de 12.500 pesos, una cosa así, que es un bruto de 15.000, esos quedaron exentos ya por el decreto del año pasado. No es una exención, pero por la forma en que está redactado no se les efectúa la retención. Entonces estamos los que están entre 15.000 y 25.000. Ese primer tramo seguramente muchos van a dejar el aguinaldo del año, lo van a dejar para el fisco, eso es así. O sea, que paguen el doble, sí, porque antes por ahí estaban pagando medio aguinaldo, van a pagar el equivalente a un aguinaldo. Y probablemente los que están más cerca de 25.000 pesos vayan a dejar más de un aguinaldo, o probablemente, lo cual significa un sueldo, o probablemente 2 sueldos, con lo cual sí, se aumenta. Evidente, si las deducciones no se aumentaron, la escala de liquidación no se aumentó y los sueldos aumentan un 30% promedio por paritarias, va a estar en ese orden, ¿no? Es decir, los que menos ganan, hasta 25.000 pesos, el aguinaldo de junio, olvidarlo, va a parar al impuesto a las ganancias. Y los que más ganan, probablemente los 2 aguinaldos, el de junio y el de diciembre. Sí, seguro, sí. 2 aguinaldos es un sueldo. Mira, es el 8,33 de lo que se gana en el año, o sea, es un 8%. En general, quienes están alrededor de los 25.000 pesos de ingresos, que primero, bueno, hay gente que tiene un ingreso considerable, pero tampoco no es una cosa que te vas a hacer rico con ese sueldo. Esa gente seguramente va a dejar más de un sueldo, va a dejar más del aguinaldo entero. Porque es difícil de pensar que vaya a cambiar la tesitura del gobierno, que considera que ese sector de la población tiene que contribuir en función de tener una capacidad contributiva determinada, ¿no? Claro, totalmente. ¿Hay algún modo de, digamos, a un asalariado? Porque también hay que distinguir, y siempre nos olvidamos de los responsables inscritos, es decir, los que no tienen relación de dependencia, que están tributando, y mucho, realmente. Mirá, sí, claro, está bien, porque en general los artículos se enfocan en el periodismo, las notas en cuanto
a los asalariados, y bueno, los jubilados, que también es una gran, algunos le llaman latrocinio, cobrarle el impuesto a las ganancias a los jubilados. Pero los autónomos, si vamos al caso, que son muchos, porque son la mayoría, además, como yo siempre digo, por ahí, es el sector de la sociedad más calificado, porque es el que ya factura como profesional, brinda servicios de todo tipo, se calificó, generalmente puede ser un profesional universitario, bueno, ese está olvidado por las correcciones de los mínimos, y realmente que puede estar pagando para un mismo ingreso de un asalariado. Mirá lo que te voy a decir, 3 veces más, el autónomo puede estar pagando 3 veces más que un asalariado, lo cual es una inequidad grande, y no se ve viso de que vayan a solucionarlo, ¿no? Claro, porque no hay ningún proyecto, ningún anuncio, ninguna perspectiva. No, y llama la atención que inclusive los mismos legisladores, cuando hacen bien, digamos, hay proyectos, costó hacer entender durante años que parte del problema era la tabla del artículo 90, que no bastaba con corregir los mínimos, no imponer los mínimos, las deducciones por esposa, por suegra, por hijo, por los gastos familiares, había que corregir la tabla de liquidación. Ahora ya la mayoría de los proyectos que hay en el Congreso incluyen la corrección de la tabla de liquidación, con lo cual se llevaría un alivio también a los autónomos, pero olvidan muchos de corregir una deducción especial que tienen los asalariados y que los autónomos no la tienen. La justificación, no hay una justificación técnica, nadie dice por qué no está escrito por qué los autónomos pueden deducir mucho menos que el asalariado, y entonces ahí genera un vacío conceptual que el impuesto a la ganancia, que ya viene emparchado, muy emparchado en los últimos años, se termina siendo una cosa realmente complicada de entender, ¿no? Para los que piensen en una corrección, digamos, septiembre ha sido, la última vez que se hizo por decreto de la Presidenta fue en septiembre del año pasado. Exactamente, el decreto 1242 salió también improvisadamente. Vos sabés que no solamente los contadores son los que tenemos que salir corriendo con estas normas que salen un poco de apuro, sino muchas empresas que están liquidando sueldos. Yo te quiero decir, salió en los últimos 2 días de agosto el decreto 1242 y ya los sueldos estaban liquidados. Hubo que hacer correcciones. Las correcciones son jorobadas porque muchas veces, sin querer, se pueden cometer errores que el propio asalariado después no es capaz de distinguir, claro, si ¿qué le retuvieron? Yo hago un llamado de atención a esto porque me lo comenta mucha gente cuando voy por las empresas, mismo cuando tengo la oportunidad de que me charlan sobre este tema. Contador, ¿cuánto me están reteniendo? Es muy difícil de auditar eso, y entonces se agrega una incertidumbre más sobre la injusticia de determinadas situaciones, ¿no? Demos una perspectiva entonces para la gente que está por recibir su sueldo anual complementario en los próximos días. ¿Con qué se va a encontrar? Mira, esto también es muy importante la pregunta, porque la mayor retención que implique que te paguen el aguinaldo no tiene por qué estar afectando 100% en este mes. Hay una resolución que la DGI existe y la mayoría de las direcciones de personal la conocen, que permite que la mayor retención que te correspondería porque te pagaron el aguinaldo te la prorrateen en los próximos 6 meses. No sé si soy claro. Perfectamente. Esto por eso, si vos sentís un cimbronazo fuerte, es que te calcularon el aguinaldo y además te retuvieron ganancias en exceso. No es que te cobraron de más, pero no tenían por qué habértelo cobrado todo en junio. La mayoría de las empresas lo conocen, y yo el año pasado, justo en un programa de televisión, tuve oportunidad una colega tuya, creo que del Canal de América, tenía el sueldo mal liquidado. No sé si era del Canal América o era de otra emisora, pero tenía el sueldo mal liquidado. Le habían retenido un fangote en el mismo mes. Reclamó y se lo corrigieron. Porque corresponde que te lo corrijan. La FIP dice, no le retenga al 100%, prorratee en los próximos 6 meses. Espero que sirva la explicación que estoy dando, porque esto totalmente vale, legal, claro, y es correcto ir a reclamar si te retienen una cifra importante y vos notás que esto no tendría que ser. Ahora yo digo, qué importante sería que las gerencias de relaciones personales... Te escucho mal ahora. A ver, ahora, ¿me estás escuchando, sí, Guille? Digo, qué importante que serían que las gerencias de recursos humanos o las gerencias de relaciones personales también le dieran una mano al asalariado, porque encima que uno trabaja, no conoce demasiado de derecho tributario, te descuentan y demás, o sea, saber si te están descontando bien no es sencillo.
Sí, es así. Lo que pasa es que, digamos, también el de recursos humanos es víctima de estar liquidando sobre la hora, qué sé yo. Imagínate que hay empresas con cantidad enorme de empleados y además que pagan quincena, las quincenas se terminan prácticamente de liquidar en los últimos días, no es el mismo sueldo todos los meses. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta con respecto al criterio de cobrar el impuesto a ganancias a los asalariados. Yo me digo porque tengo clientes que son autopartistas. Hay muchas empresas que están suspendiendo ahora trabajadores que hasta hace pocos meses le cobraban el impuesto a las ganancias. Entonces, ojo con esto, con decir, bueno, pero es un sector que gana bien el autopartista o el metalmecánico o el determinado petrolero, lo que sea. Pero el trabajador, cuando viene la recesión, cuando viene y empiezan a ser suspendidos, empieza a decir, che, pero a mí me está faltando la plata, que hace pocos meses me consideraban como rico. Entonces, hay que hacer un llamado de atención en este sentido. El impuesto a la ganancia es un impuesto progresivo, progresista, que lo tenemos que mantener en nuestro sistema tributario, pero tiene que estar aplicado con equidad, tiene que estar muy ajustado, porque si no se convierte en un Pac-Man, ¿no? Claro, sí, obviamente. Y también digo, pensar que si no hubiese, hoy estamos pagando impuestos, el empleado en relación de dependencia a partir de los 15.000 pesos, más o menos. Sí, se hablaba sí. de una corrección a 17 o 19.000 pesos. Esto es apenas atenuar lo que son las modificaciones salariales, claro, ¿no? Claro, sí, la mayoría lo llevan ahí. Hubo alguna versión de alguna corrección oficial hace un par de meses, no me acuerdo, que también tiraban ese número de 18.000 pesos, algunos tiraban a 20. Sí, es mantener lo mismo, es decir, no, lo que pasa es que ahora estaríamos con una situación de pagar más impuestos. Vos sabés que el gobierno se ha vanagloriado de que no aumenta los impuestos, pero bueno, si vos mantenés el mínimo sin corregir, es una forma de aumentar los impuestos. Es lo que estarían experimentando en estos meses los asalariados, los jubilados, por la no corrección de los mínimos, o sea, seguir con los mínimos de hace 2 años, ¿no? Yo alguna vez creo habértelo preguntado, y no sé si aquí mismo, Guillermo, pero entre esto, el impuesto a las ganancias, más los impuestos directos e indirectos que uno paga, los nacionales, los municipales y demás, uno trabaja para el Estado, digamos, pensando en los 12 meses del año. ¿Cuántos meses trabajás para pagar impuestos? Mira, vos sabés que evidentemente, uno a medida que va escribiendo, ya hace varios años que escribo en perfil, en el blog del Contador Locane, y voy repasando los artículos que uno hace. Te digo, no hace muchos años, decíamos, el día de la liberación de impuestos, llamamos, ya que se ha divulgado la forma en que uno dice, bueno, hasta determinado día del año dejo de trabajar para el Estado y empiezo a trabajar para mí. Vos sabés que hace unos años atrás estábamos hablando de abril, mayo, y ahora estamos hablando de junio, julio. Depende es decir, de estamos a 20, que alguien me ayude con los números, 23 de junio. Sí, 23, ¿no? Hoy es 23 de junio. Yo todavía, desde que empezó el 2014, estoy trabajando para simplemente pagarle al Estado los impuestos. Bueno, si sos autónomo, te quedan unas semanas más todavía, Luis. Claro. O sea que sigo trabajando para que el compañero Ricardo Chegaray y Axel Kicillof distribuyan lo que yo produzco en servicios. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que también tiene que ver con lo que te devuelven como es lo de, el tema de que los impuestos vuelven al pueblo, a la gente, no es pavada. Es decir, uno se encuentra a veces con los contribuyentes muy reticentes a entender que tienen que pagar, porque el argumento no es un argumento falso, el hecho de decir, che, bueno, pero escuchame, las rutas están hecho pelota, los caminos, los baches, la iluminación, la inseguridad, entonces hay que tener cuidado en ese sentido, porque el Estado es muy apresurado en la hora de cobrarte, pero un poco reticente a la hora de darte lo que te tiene que dar, ¿no? Totalmente. Entonces es difícil eso, es difícil. Bueno, para aquellos que quieran consultarte y saber lo que vos opinás, está el blog del Contador Locane, lo googlean y aparece, y si no también lo pueden encontrar en distintos portales, así que aparece así, el blog del Contador Locane, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, y en Twitter estamos como @Contador Locane y en Facebook también. Así que yo te agradezco esta difusión y cualquier consulta, más que nada con este tema. No toda la retención, porque me están pagando ahora el aguinaldo, la mayor retención me la tienen que cobrar ahora, me la tienen que prorratear en los próximos 6 meses. Bueno, ojalá que así sea. La verdad que hablar con vos es un placer. Nunca me das una noticia que sí, vas a pagar menos, nada de esto, así que casi hay como un instinto sadomasoquista en la entrevista que hago con vos. ¿Tenemos un minuto más? Sí, claro. Te digo lo siguiente, a los que son jubilados y pensionados,
Hace poco se estableció la ley de servicio doméstico, entre los cuales está el tema de el acompañante no terapéutico puede ser deducido del impuesto a las ganancias. Y muchos por ahí no lo saben. Generalmente los mayores gastan esos pesitos, o un hijo se lo paga, en el acompañante no terapéutico, es el que lo acompaña a la noche, lo acompaña durante el día. Ese gasto, si lo blanquean, puede ser deducido por quien lo paga. Y bueno, a lo mejor es una forma de ahorrarse unos pesitos. ¿Qué te parece? Totalmente. Bueno, gracias, Guillermo, como siempre. No, por favor. Un saludo para todos. Que sigas bien. El contador Guillermo Locane. A propósito del tema de los impuestos, a ver, puede parecer o sería demagógico que yo dijera la cantidad de impuestos que se pagan. El sistema de organización política supone que uno debe participar con el pago de los impuestos para conseguir servicios. Después podemos discutir qué clase de servicios son los que tenemos, si son a la altura de lo que estamos pagando. Se ponen siempre como ejemplos otros países donde se paga muchísimo más. Claro, el tema también de los servicios que se realizan son muchísimos mejores. Ahora, pensar que uno trabaja de enero a junio, por poner simplemente una cifra, de enero a junio para pagar impuestos y obtiene lo que obtiene, por lo menos merecería una revisión impositiva. Y en cuanto al impuesto a las ganancias, es de aritmética pura. Se han aumentado promedio 20-22% los sueldos y no se ha corregido el impuesto a las ganancias. Es nada más que una justicia, insisto, conmutativa, aritmética. Si se aumentan los sueldos, uno debería pagar menos impuesto a las ganancias. Parece que hasta septiembre no va a pasar nada. Pequeña pausa.